que siguen actuando independientemente y ejerciendo control sobre lo que él hace. De modo que la única posibilidad que él tiene de producir algún resultado es sentarse a conversar. Pero mire, sí, bueno, la teoría de Andrés es que ojos que no leen Twitter, corazón que no siente. Bueno, más allá de eso... Para finalizar, Paola, tengo invitado desde Venezuela. Me quedo pensando que yo, por el contrario, tengo una lectura muy distinta a la de todos. Yo creo que el presidente sabe que la situación está tan mal en todos los otros frentes que le tuvo que echar mano al discurso económico tras 2 años de vacas flacas y 18 meses consecutivos, Ricardo, consecutivos, de caída en industria, comercio y construcción. Pero sabe que está tan mal la cosa en la situación de orden público, en materia de paz, en materia de corrupción, también incluso la propia situación política, ahorita con el encuentro de la mermelada, la compra de votos y todo, que le tocó concentrar el 80% de su discurso ayer, de su mitad de mandato, en los temas económicos, a sabiendas de lo que le estoy diciendo, de que estamos en un momento muy complicado para la economía. No es que muy, pero ¿cómo así? Es que las proyecciones son pésimas. Este año tampoco vamos a crecer más allá del 1.7%. Van 2 años seguidos de vacas flamélicas, y todos los industriales y los comerciantes y la gente que está metida en el sector de la construcción, de la infraestructura, las caídas en la inversión extranjera directa en el país es una cosa aterradora. Lo señala todo el mundo. 25% creo que fue la caída en el primer semestre del año, en términos reales, además. Entonces dice uno, pero un momentico, o sea, y fuera con todo esto, el presidente elige de verdad el tema económico como uno de los grandes avances en su gobierno. Sencillamente no tenía de dónde más echarle mano, porque todo lo demás está bastante mal. Voy en segundos a Venezuela. Saludo a uno de los candidatos presidenciales del pasado 28 de julio. Antes, la respuesta del expresidente Iván Duque a las 5 alusiones que hizo el presidente Petro en su discurso. Todas, por supuesto, descalificatorias. El expresidente Duque dice, vamos por mal camino. Slobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues como usted lo señala, el expresidente Iván Duque responde esta mañana a esa andanada de críticas que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas durante su alocución sobre los logros y los retos de sus primeros 2 años de gobierno. El presidente Petro, como hemos comentado, insistió en el endeudamiento que sometió el gobierno Duque al país con ese millonario préstamo ante el Fondo Monetario Internacional en plena época de pandemia, lo que a su juicio pues ha impedido que haya cumplido muchos propósitos de su gobierno, fue lo que enfatizó el presidente Gustavo Petro. Pero el expresidente Iván Duque le responde, le pide no mentirle más al país y le recuerda los resultados negativos que afronta la nación en materia económica, en materia de inversión, en seguridad. Hace énfasis el expresidente Duque en la desmoralización de la fuerza pública y también justifica las medidas de su gobierno para superar la pandemia del COVID-19. Aquí hay una realidad. La inversión en el país va mal. La seguridad va mal. La confianza de quienes invierten en el país va mal. Y fuera de eso, partamos de una base. No han hecho sino contaminar con convicciones ideológicas todos los sectores. El expresidente Duque también le pide al presidente Petro que se siente a gobernar en favor de los ciudadanos, dejando atrás los intereses de un sector político cercano. No más mentiras, no más retrovisores. Gobiernen, y gobiernen pensando en la gente, no en favorecer a una camarilla de personas que hacen parte de un concepto ideológico extremista que se hace llamar progresista, pero que en realidad es pobrecista, porque está empobreciendo a Colombia. Finalmente, el expresidente Iván Duque cuestionó iniciativas como la reforma a la salud, que según él quiere volver el sistema al antiguo seguro social, y también le recordó al presidente de la República, Gustavo Petro, que en su gobierno el país logró un crecimiento económico en más de 10% en 2021 y más del 8% en 2022, Ricardo. Esta semana la Contraloría General hizo públicos unos documentos que dan cuenta de presuntas prácticas de corrupción en 24 EPS que malversaron cerca de 6 billones de pesos que tenían que ser dirigidos a la atención de pacientes y terminaron pagando lujos. En 2 trinos, el presidente Gustavo Petro señaló que esos dineros no solo han sido gastados en esos intereses, sino en financiamiento de grupos paramilitares. Abro comillas, no solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de golf, mansiones en Miami y lo peor, pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos. Posteó en su cuenta
el presidente Petro. El presidente también trinó sobre este tema. Un país atacado por la pandemia con miles de muertos y los recursos destinados a ella se los robaron. Las EPS cobraron, no dieron servicios médicos como era habitual y la plata se esfumó. Esos trinos le costaron al presidente Petro una nueva pelea con ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS privadas. Le respondió Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, en su cuenta de X. Presidente, de la pandemia salimos gracias al esfuerzo de todos, incluyendo el aporte reconocido de las EPS. No es viable importar gas venezolano ni política, ni financiera, ni técnicamente. Declaración textual del propio ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, durante el debate de moción de censura en plenaria de la Cámara de Representantes el martes pasado. Declaración que cayó como baldazo de agua fría ante los congresistas, ante la opinión pública y ante el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien venía diciendo exactamente todo lo contrario, pero baldazo principalmente para el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha puesto al gas en el centro de la transición energética por ser mucho menos contaminante que el petróleo o el carbón y quien tenía fincadas todas sus esperanzas en la importación de gas venezolano ante la tremenda escasez de ese combustible en el país, con un faltante para el año entrante del 7.6% de la demanda nacional y un faltante de gas del 18.9% para dentro de 2 años. Taylor Swift tuvo que cancelar 3 conciertos vendidos hace meses en Austria por amenazas de posibles actos terroristas. Ya hay 2 detenidos. De 17 y 19 años. Hace apenas unas horas, 12 horas aproximadamente, sabíamos de la cancelación de esos 3 conciertos porque las autoridades austriacas decían haber detenido, como digo, a 2 personas, un individuo de 19 y otro de 17, que estarían acusando de planear un atentado contra los conciertos del artista. Siempre según la versión aportada por la policía austriaca, ese ciudadano, que era también austriaco, había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico y fue detenido en Baja Austria. El otro detenido, el de 17 años, fue apresado por la policía en los alrededores del estadio Erzhapel de Viena, donde iban a celebrarse esos conciertos. Sin embargo, la policía austriaca acaba de actualizar que efectivamente el detenido, el de 19 años, ha confesado y declarado que tenía la intención de cometer un atentado con explosivos y armas blancas. Se hubiera tratado de un atentado masivo, evidentemente, con un gran número de víctimas, y su objetivo era... Son las 8 de la mañana y 7 minutos en Colombia, 9 de la mañana 7 minutos en Caracas, Venezuela. Quiero saludar a don Simón Calzadilla, dirigente político venezolano. Él es el secretario general del Movimiento por Venezuela, fue diputado de la Asamblea Nacional, fue vicepresidente de la Asamblea en el año 2016 y fue uno de los que le entregó a Edmundo González Urrutia la ficha de su partido para que estuviera en el tarjetón del pasado 28 de julio. El señor Calzadilla fue citado este miércoles, estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Señor Calzadilla, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias por la invitación. Quiero preguntarle cómo le fue en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál era el objetivo de esa citación por parte de los magistrados? Lo único que aparecía en la boleta de citación era que había que llevar los instrumentos electorales que uno poseyera y responder las preguntas de los magistrados. Eso es lo único que aparecía en la boleta según una sentencia número 27, sin mayores explicaciones. No la condición, si uno era un testigo, si era parte de un juicio, qué juicio se seguía, si hay algún procedimiento contencioso que esté rindiendo el tribunal, nada de eso se identificó. Y bueno, acudimos a la cita y sencillamente dijimos a los magistrados responder las preguntas que en términos generales son del conocimiento público. Es decir, hasta este momento nosotros no hemos recibido los resultados del acta de totalización debidamente tabulado mesa por mesa del Consejo Nacional Electoral, como lo manda la Ley de Procesos Electorales de nuestro país. Y eso, los instrumentos electorales por ley lo deben estar protegidos por el Plan República de las Fuerzas Armadas Venezolanas a disposición del CNE. Y bueno,
todo un conjunto de preguntas que fueron respondidas y gran parte de todo este problema nosotros lo informamos a través de los medios de comunicación, donde el tema, lo más grave y lo que podemos resumir en el corto tiempo que tengo, es que después de 12 días de ese proceso electoral, los candidatos y los partidos políticos que lo apoyaron no saben ni siquiera cuántos votos sacaron. Es decir, hay una violación y una irregularidad mayúscula, jamás visto en la tradición electoral venezolana. Todo el mundo se pregunta qué leyó Elvis Amoroso, porque si fue el acta de totalización, debió haberla entregado a los partidos políticos y la ley obliga que eso tiene que ser detallado mesa por mesa. Sí. Eso tampoco se ha entregado. Entonces, aquí estamos en un estado de indefensión. Sí, perdóneme, le pregunto sobre lo que pasó ayer en la audiencia. Los magistrados, ¿qué le pidieron a usted y qué les pidieron a los otros integrantes líderes de los partidos políticos? ¿Qué querían tener los magistrados de ustedes? Las actas de escrutinio, pero resulta que las actas de escrutinio, los testigos las entregan a equipos técnicos que proceden a su digitalización. Eso no lo tienen ya los partidos políticos. En el caso del MPB, el nuevo sistema, hubo una variación en el sistema de acreditación en el que no se nos permitió acreditar testigos, porque el sistema, si ya había un testigo acreditado por un partido de la alianza a un cargo en una mesa, no podías tú postularlas. En el caso del MPB ni siquiera nos permitieron acreditar, pero en términos generales a los partidos políticos que están acudiendo le están pidiendo es que entreguen el único comprobante que tienen, que es la copia del acta de escrutinio de cada mesa sobre los resultados electorales, y eso es algo absolutamente ilegal, irregular. Es decir, pretenden quitarle la constancia que tienen los participantes de los resultados mesa por mesa y que se les entrega precisamente, y está en la ley, para que puedan cotejar, comparar los resultados que tienen en esa acta de escrutinio con las que debe entregar con el acta de totalización el Consejo Nacional Electoral. Claro. Si tú le quitas a los partidos eso, ¿cómo hacen para revisar sus resultados electorales? ¿Cómo te da derecho la ley en Venezuela? Es algo absolutamente inaudito. Sí, señor Calzadilla, quiero preguntarle por una afirmación que hizo anoche el presidente Nicolás Maduro, porque se burlaba básicamente de la oposición venezolana diciendo que una cosa era lo que vociferaban en público y otra cosa era lo que decían en privado, que no era posible que en público dijeran que tenía la oposición un poco más del 80% de las actas que certificaban la victoria de Edmundo González, y que cuando lo cita el Tribunal Supremo de Justicia, ustedes le dijeran que no tenían las actas, que eso era una incoherencia y que eso demostraba, según Maduro, que toda era una falacia. ¿Cuál es la respuesta suya frente a eso? Una falacia, pero una falacia es pretender quitarle a través de no se sabe qué procedimiento, porque no está en la ley ni en la Constitución, a los partidos políticos la constancia que por derecho legal le tiene que entregar el propio Consejo Nacional Electoral. El único organismo competente para totalizar, proclamar es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a hacer con eso el Tribunal Supremo de Justicia? Eso es lo que nunca se explicó. Una falacia o un hecho extremadamente grave que nos tiene sumergido en una crisis es que a 12 días del proceso electoral los actores desconozcan cuántos votos sacaron, que no se les haya entregado el acta de totalización. Por ahí hablan de un famoso ataque cibernético al sistema, cosa que los mismos técnicos de CanTV, ingenieros y presidentes dicen que es imposible. Sin embargo, ellos dicen que sucedió. Si el programa informático que totaliza fue alterado por un programa maligno, entonces ¿qué confiabilidad puede tener lo que leyó el señor Elvis Amoroso? Todo el mundo se pregunta ¿qué leyó Elvis Amoroso? Porque el acta de totalización, si fue, ¿por qué no le entregó a los participantes? Están violando la ley, es decir, la ley dice en 48 horas debe ser entregado, y hasta esta altura el Consejo Nacional Electoral no ha explicado el por qué no entrega los resultados, qué fue entonces lo que leyó. Eso sí es grave, eso es lo que tiene sumergido en una crisis a los venezolanos. Las copias de las actas de escrutinio que tienen los partidos políticos dan
en el 90% ganador por una mayoría abrumadora en esa totalización que hacen los propios instancias técnicas que hacen esa sumatoria, y todo lo que salió publicado indica que el ganador del proceso electoral es el candidato Edmundo González. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral ante semejante crisis no ha publicado los resultados? ¿Por qué no acude al sobre número 1 que está en resguardo del Plan República de cada mesa electoral, donde están las actas originales, para publicarle y darle tranquilidad a la comunidad internacional y al pueblo venezolano? ¿Por qué se está ocultando toda esa información a lo que los venezolanos tienen derecho? De eso es que tiene que hablar el señor Maduro, y no estar dando amenazas, no están diciendo tantas cosas que no tienen ningún asidero. Los venezolanos estamos en este momento en una indefensión total, porque no tenemos, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral está estableciendo un procedimiento que no está en la ley. ¿Cuál es el recurso contencioso que introdujo el señor Maduro? ¿Sobre qué procedió? Impugnó sus propios resultados. Esto es una situación de verdad, muy lamentable. Sí, le pregunto desde Caracas, ¿ustedes pudieron preguntar o confirmar que efectivamente el CNE entregó esas actas de votación o totalización en el Tribunal Supremo? Porque el día que eso ocurrió, el lunes pasado, hablaban de documentos y de anexos, nunca dijeron ni siquiera la palabra actas, y luego pues no fue mostrado. ¿Ustedes pudieron confirmar que sí fue entregado eso? ¿Preguntaron eso ya en la sala a los magistrados? Al magistrado lo que les informé absolutamente ahí consta en la grabación que queda anexo al acta que se levanta, es que nosotros como organización política, y entendemos que ninguna otra ha recibido el acta de totalización tabulada, detallada por mesa, y que no entendemos este procedimiento, porque el procedimiento, solamente la sala electoral puede abocarse a estudiar eso si hay un contencioso electoral sobre una actuación del Consejo Nacional Electoral, y sin embargo los magistrados solo se remetían a hacer las preguntas, pero no respondían absolutamente nada de las inquietudes que uno planteaba. Pero eso quedó ahí grabado. En algún momento ojalá esas grabaciones puedan salir a la luz pública para que todo el mundo pueda conocer de ellas. Y eso mismo que yo pregunté, que esas mismas interrogantes que me hice ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, después los precede del lado de afuera. Entonces, aquí hay muchas manipulaciones, muchas tergiversaciones y mucha mentira por parte de actores políticos del gobierno. Sí, señor Calzadilla, quisiera preguntarle por las declaraciones de hace apenas unas horas de Diosdado Cabello, porque le he escuchado en esta entrevista, en este diálogo, pedir las actas al Consejo Nacional Electoral, como le está haciendo gran parte de la comunidad internacional, pero él dice que el Consejo Nacional Electoral no entrega actas en ninguna parte de la República, dice él, ni en la cuarta parte de la República, ni nunca. ¿Cuál es la lectura, cuál es la interpretación que ustedes están dándole a esta declaración de Diosdado Cabello? Sigue la perorata. Hace 6 años el partido PSUV, en una controversia pública sobre quién había ganado el proceso electoral, ellos consideraban que el que había ganado era su candidato y procedieron a escanear y publicar en un portal web los resultados de acta por acta. ¿Por qué no lo hacen ahorita? Las actas que tiene el PSUV, ¿por qué no las muestra? ¿Por qué no defiende a su candidato ganador mostrando las actas? Bueno, porque ellos saben con esas actas que perdieron, lo sabe todo el PSUV. Ahora, aquí lo que hay es un descarado ocultamiento de los resultados reales. Eso ya lo sabe la comunidad internacional y lo sabe el país. Y todo lo que uno ve son peroratas para intentar desviar la atención y ocultar la grave situación que estamos padeciendo los venezolanos. Calzadilla con nosotros, secretario general de Movimiento por Venezuela. Quiero hacerle una última pregunta, señor Calzadilla. Desde el chavismo se preguntan dos cosas. ¿Por qué no fue Edmundo González Urrutia a la convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y por qué ustedes, que prestaron su nombre para que Edmundo González se inscribiera como candidato presidencial, no llevaron al Tribunal Supremo de Justicia las actas que ha subido a una plataforma digital la campaña de Edmundo González y de María Corina Machado? Quisiera que usted nos ayudara con esas respuestas. Dos cosas muy puntuales. La primera, las razones por las cuales no fue Edmundo González están explícitas en una comunicación que él mismo firmó como candidato y que la hizo del conocimiento público. Y en el caso del MPB ni siquiera acreditó testigos, y o las otras organizaciones políticas, los testigos sencillamente eso lo entregan a equipos técnicos que son los que se encargan de recuperar y de
procesar y escanear esas actas. Las personas y los partidos que fuimos ayer al Consejo Nacional Electoral ya no estamos en propiedad de las actas de escrutinio que tienen los equipos técnicos que dispuso el candidato Edmundo González. Sí. Es Simón Calzadilla con nosotros, secretario general del Movimiento por Venezuela. Señor Calzadilla, le agradezco mucho estos minutos. Ok, gracias a ustedes. Pues hasta luego. Saludos. 8:19 minutos. Santiago Martínez en Caracas. Hoy, novedades en qué está la crisis política en Venezuela. Sí, Ricardo, mire, más allá de un número que pasan de 2.000 en cuanto a los detenidos, es que al día de hoy, a 12 días de las presidenciales, pues eso no ha finalizado. Vimos, por ejemplo, como el martes por la noche a María Oropesa, la policía política, sin mostrar orden judicial, le rompió la puerta de su casa y entró para arrestarla, una acción que fue transmitida en vivo por ella misma, la razón se desconoce. Ella era o es la jefa de campaña de la oposición en el estado portugués, esto es llanos venezolanos. Luego vimos como una concejal opositora en el estado Anzoátegui, al oriente, la sacaron a la fuerza en plena sesión de la Cámara Municipal. Su nombre es Beatriz Andrade. Y al igual que pasa con casi todos, pasan días sin saber dónde la tienen y sin saber por cuáles delitos lo acusan. Anoche, Ricardo, Carlos Chancellor, quien fuese alcalde al sur de Venezuela, fue detenido tras ser interceptado en un retén policial en una carretera cuando iba hacia la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela. Él ya en el pasado estuvo 5 años detenido, en aquel momento por instigación a delinquir en medio de unas protestas. Aún era Hugo Chávez presidente. Y ahora la razón se desconoce, pero es noticia porque su hijo, John Chancellor, es jugador titular de la Vinotinto de la selección nacional de fútbol. Pero además de estos detenidos están los ya imputados, y ahí resaltan 4 periodistas: Jousner Alvarado y Deise Peña, que son fotógrafos, Paul León, camarógrafo, y José Gregorio Carnero, reportero, en distintos estados de Venezuela, en Barinas, en Miranda, en Trujillo y en Guárico. Pero en común el procedimiento, sin acceso a sus abogados, porque es decir, solamente le ponen o le permiten un defensor público, que en verdad no es ningún defensor, no defiende a nadie, y entre los delitos está el terrorismo. Esto lo informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Algo que el chavismo desestima, y ahí vamos a escuchar a Diosdado Cabello hablando del tema de los periodistas. Ya sabemos el poder que él tiene, y decía que no eran periodistas sino agentes de la CIA. Escuchemos. Estados Unidos exige la liberación de todos los periodistas detenidos por cumplir su labor en Venezuela. No son periodistas, son agentes de la CIA que trabajan para ellos, metidos en la conspiración. Cuiden bien a sus agentes, no los manden así solo por ahí por la calle, porque si se consiguen con el tuntún, los agarra tuntún. Eso del tuntún, Ricardo, para que lo entendamos, es una amenaza directa a todos los periodistas, pues así llama el gobierno cuando el SEBIN, que es la policía política, o el DIGICIN, que es la inteligencia militar, llega a la casa de alguien y toca la puerta. El tuntún de tocar la puerta para llevárselo preso. Acá el gobierno lo llama así, Operación Tuntún, y dice Diosdado Cabello que a esos agentes de la CIA, en referencia a reporteros o a periodistas, les puede llegar la policía a su casa. Ricardo. 8:22, Santiago. ¿Hasta cuándo, Luis Ernesto? ¿Se acaba el tiempo para la mediación de Colombia, de Brasil y de México? Una alta fuente la semana pasada me dijo a mí, Luis Ernesto, que esto no podía ser indefinido, que se daba un plazo de una semana para que hubiese avances, y la semana está por cumplirse. Y no se ven avances, todo lo contrario, la represión está arreciando, como lo escuchamos, procesando por terrorismo periodistas, procesando a familiares de jugadores de la selección venezolana porque son críticos al régimen de Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento Colombia tiene que decir, listo, nos fuimos, no seguimos apoyando ninguna mediación y no reconocemos al gobierno de Nicolás Maduro? Pero la pregunta, Ricardo, es eso de qué le sirve a Colombia. Nosotros ya vimos en qué termina el cerco diplomático, ¿no? Que termina en ruptura de las relaciones comerciales que sirven, ruptura de cualquier acuerdo o manejo de temas de seguridad de la frontera, y definitivamente lo más grave, pues una desbordada migración venezolana en Colombia, que todos sabemos que no da abasto Colombia con tanta migración. Entonces lo que más le sirve a Colombia, sin duda alguna, es lograr que haya una salida y que haya una transición democrática, y que haya ojalá un gobierno y un acuerdo político para que salga Maduro del poder, porque evidentemente Maduro entiende muy bien que por haber sido un criminal, porque seguramente si no hay un acuerdo político y un acuerdo y una salida de mediación, pues Maduro terminará como terminó Gaddafi, como terminarán todos los dictadores de este planeta, y él lo sabe, y por eso su temor a entregar el poder, y por eso hay que darle o una salida
como la misma María Corina Machado ha mencionado, que está dispuesta a conceder una salida para el régimen que se cada vez más solo, y por eso es tan importante esta mediación que ha impulsado México, Brasil y Colombia, que ojalá dé resultado, pero como tú lo dices, Ricardo, el tiempo corre en contra de esa mediación, el tiempo corre en contra de la posibilidad de lograr una salida, porque lo que necesita Maduro justamente es volver a retomar el control sobre las fuerzas militares, porque la única garantía del poder de la dictadura de Maduro es la opresión y las fuerzas militares, y eso es lo que está logrando en estos días, lograr que muchos militares, muchos policías que no están de acuerdo, y unos sectores también del oficialismo que no están de acuerdo con imponerse nuevamente y violar el resultado democrático, pues lo hagan. Pero y mientras tanto sigue la represión. Mi angustia es porque las detenciones ilegales continúan. Lo de ayer de María Oropesa fue angustioso. Y seguimos callados al respecto como país. O sea, es que esas violaciones de derechos humanos no pueden ser toleradas por ninguna democracia. Entonces yo entiendo que el objetivo es llegar a una salida digna para Nicolás Maduro, la cual cada vez está más lejos, porque él cada día se atornilla más. Pero mientras tanto, la represión y las violaciones de derechos humanos como si nada. Esa es mi angustia. Pero, sí, claro. pero yo Andrés, pero María Corina Machado anoche en la entrevista con los medios independientes y con Noticias Caracol destacaba la diplomacia, es que no sé hasta cuándo, esa es la pregunta, de Colombia, de Brasil y de México para buscar puentes con el régimen. Decía, no cerró la puerta, pero dijo Ricardo, no hay posibilidad de que se repitan las elecciones. Son los señores de Colombia, Petro, de Brasil, Lula, y de México, López Obrador. Eso es cierto, sí, pero la posibilidad de elecciones nuevas, no, elecciones nuevas no hay. No, eso, y hace muy bien ella como de alguna manera también como una de las partes de esa negociación, hace muy bien en poner claro esa línea roja, que eso fue una idea que se discutió o se puso por ahí al aire durante unos días, pero eso es una idea completamente inaceptable. Y a la pregunta, Ricardo, de hasta cuándo seguir con ese esfuerzo discreto de negociación, yo creo que solamente existe una respuesta, y es: hay que seguirlo hasta que ya no tenga absolutamente ninguna posibilidad, hasta que agote toda posibilidad. ¿Por qué? Porque es que por esa sería la única vía concebible en que se encuentre una solución a este problema. Mire, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con María Consuelo en que la represión que está ocurriendo allá es absolutamente inaceptable. Y ella dice, María Consuelo dice, pero y nosotros seguimos sin decir nada. Yo también quisiera que el gobierno colombiano diga algo, y yo también encuentro esa represión moralmente inaceptable, pero yo creo que tenemos que tener claro que un comunicado o una declaración del gobierno de Colombia no va a cambiar eso, no va a acabar con la represión, no va a hacer que el régimen de Venezuela reconozca la victoria de Edmundo González, ni siquiera una declaración de, no sé, digan el número de países que quieran. Nosotros deberíamos bajarnos un poquito de esa ilusión que tenemos de que la comunidad internacional puede solucionar por la vía de la manifestación de su propia indignación el problema de Venezuela. Eso no va a pasar. Pero Andrés, no hay nada que la comunidad internacional pueda hacer para forzar a que el gobierno de Venezuela se vaya. Pero yo solo les pregunto cuántos países llevan décadas sobreviviendo en regímenes horribles, tratados como parias por la comunidad internacional, y ahí van. Pero mire, Andrés, lo que pasa es que el presidente Petro, Héctor, ha sido muy vocal, como se dice ahora, frente a violaciones de derechos humanos o rupturas democráticas en otras partes del mundo, pero inmediatamente. Lo hizo hace unas semanas cuando hubo un supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia, de inmediato. Lo hizo en Guatemala, lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en muchos países, y lo ha hecho de manera inmediata. Y con Venezuela, mutis por el foro. Yo no sé si sea bueno que Colombia no diga una sola palabra frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos de Maduro. Héctor. Pero le hemos criticado que sea tan rápido con el dedo para escribir cosas en Twitter, y por lo tanto, pues ahora no es consistente que le estemos pidiendo que lo sea. Es que lo que necesitamos que el presidente haga no es que siga cometiendo los errores que ha cometido en esa materia, ya han pasado sino al más contrario, de 10 días. Que asuma una posición
que es la que le corresponde de ser jefe de un Estado, que tiene entonces deberes y obligaciones con los otros estados. Uno no puede estar diciendo que en Argentina ganó el fascismo, no sé qué, porque ganó Milei. No, ganó un señor que ganó unas elecciones y a uno puede no gustarle o lo que fuera, pero el jefe del Estado de Colombia no puede tener ese tipo de aproximaciones. Pero todos estamos conversando en este momento, digamos, de, bueno, se acabó el tiempo, ha pasado mucho tiempo, han pasado 10 días, y voy a usar la expresión de Ricardo, la expresión coloquial, que Ricardo dice, se está agotando el tiempo y pasado el tiempo nos fuimos. Y mi pregunta es, ¿nos fuimos para dónde? La verdad es que este es un callejón sin salida, porque nos fuimos para dónde, nos fuimos a qué. Cada día se atornilla más. Y claro, se va a atornillar más, y las declaraciones contra él lo atornillan más. Entonces, si lo que estamos pidiendo es que haya declaraciones contra Maduro, que lo sindiquemos de asesino, que digamos que tiene que ir a la Corte Penal Internacional, que debería estar preso, que etcétera, etcétera, que sus violaciones de derechos humanos son inaceptables, todo ese discurso, digamos, que nos conocemos y que es el que le corresponde hacer a unas personas, pues me parece que, como lo dice Andrés, eso no sirve para nada. Eso solo sirve para atornillar más a Maduro, y desde la perspectiva del gobierno colombiano, para generarle problemas. Yo creo que lo estamos legitimando cada día más. Y por eso, digamos, la oposición le exige mucho a Petro que haga unas cosas que sabe que lo que hacen es generarle problemas. Es que la oposición, digamos, su propósito no es defender a los venezolanos, sino afectar al gobierno del presidente Petro. Y entonces por eso lo presionan, por eso lo presionan para que haga unas cosas cuyo resultado es negativo para Colombia y para el gobierno colombiano. Héctor, ¿qué pasa si llega el 10 de enero y Nicolás Maduro se posesiona como presidente? ¿Colombia lo va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente después de haber dicho que hay muchas dudas sobre su elección? Probablemente no, pero ¿de qué nos sirve? Pero es que la pregunta, después de haber dejado tantos muertos en el camino, tanta gente privada de la libertad ilegal, ¿cómo que hay qué? No podemos estar cómplices en silencio mientras esas cosas pasan al lado en nuestro vecino país. Es que yo no entiendo por qué creemos que si se hace una declaración deja de haber represión. La represión aumenta si se hacen estas declaraciones. Si lo que queremos de verdad es proteger al pueblo venezolano y no afectar al gobierno, pensemos en ese sentido. ¿Qué le sirve al pueblo venezolano? No qué le sirve a la galería colombiana. O sea, que nos quedemos calladitos y que aquí no pasó nada y no reclamemos lo que más le sirva al pueblo de Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer. A mí sí me parece una actitud completamente cobarde, además, y que no defiende a la gente que está sufriendo en Venezuela. Y antagónico del presidente Petro, que ha defendido la protesta social, que ha defendido el movimiento estudiantil, que ha condenado violaciones de derechos humanos e incluso fraudes y golpes de Estado, como ya se lo recordaba Ricardo, en otros países. No, claro, para afectar al gobierno del presidente Petro le enrostramos su falta de coherencia, todo. Pero yo insisto, ojalá en esta discusión pensáramos en quien tenemos que pensar, que es en el pueblo venezolano. Claro, y no dejarlo solo. ¿Será que hago informe desde Caracas? Y si los hago, ¿es peor la represión? Pregunto yo, no sé. Porque si hablamos y es peor, entonces mejor no digo nada. Claro, sí, pues, entonces nos quedamos todos callados respetando. Entre otras, Santiago está poniendo el pecho tirano en Venezuela. Yo no me refiero, me parece buena la frase de Santiago, por supuesto, pero me permite hacer esta aclaración. Yo me estoy refiriendo a qué debe hacer el gobierno de Colombia. El otro día, por ejemplo, aplaudí la impecable intervención que tuvo Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch, que estaba condenando duramente al gobierno de Venezuela. Cada cual tiene que hacer su papel de la manera como le sirva. Claro, a quienes no somos presidentes de un país y menos de un país vecino como Colombia, seguramente nos corresponde pues cuestionar al dictador, tratar de resistir, ayudar al pueblo venezolano a que resista, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es si eso sirve que lo haga el gobierno de Colombia. Pues el silencio no ha servido para mucho, la verdad. No sirve nada. Ni quedarse callado, pero entonces, el cerco diplomático no sirvió. Quedarse callado tampoco sirvió. Y entonces, no por una cosa, no. Para finalizar, Aurelio, tengo al director del IDU en segundos para hablar del retraso en más de 70 horas de Bogotá.
Maduro tiene todos los poderes. Tiene el poder judicial, tiene el poder militar, tiene todos los poderes en Venezuela. Aquí Petro puede trinar suavecito o puede trinar duro y no pasa nada con eso. Maduro seguirá diciendo que Petro es muy inteligente, es a lo sumo lo que va a pasar. Mire, yo creo que tenemos... El mismo Estados Unidos ya viene en esa realpolitik. Primero llegó Blinken y dijo, solo reconozco a Edmundo González, no reconozco a Maduro. Ya se bajó de ese bus. Entonces ya es que Estados Unidos está de acuerdo con Lula, con Petro y con AMLO, que hay que hacerle con su avena. Y así, y va a terminar Maduro en el poder. Démonos la pela, que eso va a ser así. Ahora, hacer la denuncia sobre la represión y sobre la violación de derechos humanos, pues claro que es necesario, y sobre todo que en los informes periodísticos como los que haga Santiago, pues se devele eso, porque es necesario para que la opinión general, universal, lo conozca. Pero yo creo que aquí hay una respuesta clara. Maduro se quedó en el poder, con actas o sin actas. Ya Diosdado Cabello ya dijo esta mañana... que no van a aparecer. Que dijo, que actas, y eso nunca se lo ha pedido nadie. Y entonces elevan el tono de la voz, gritan y callan a todo el mundo. Mire, qué barbaridad. Démonos la pela. Maduro se quedó. Y mire, ya Maduro... Así Petro trine duro o trine suave. Maduro dijo ayer que Conatel, que es del gobierno, le había dicho que si estaba listo que apretara el botón y ellos desinstalaban o apagaban WhatsApp de todos los teléfonos de Venezuela, y que él dijo que no, que él es un demócrata. Ricardo. Que muchas gracias, Maduro. Ricardo. Que 8:35. Yo acepto lo que dice Aurelio. Todo el mundo. Álvaro, en segundos, les pido paciencia, pero Ricardo, es que tengo al director del IDU en línea. Una frase de las obras en Bogotá. Mira, que acepto lo que dice Aurelio, pero entonces que nos sirva de espejo. Al gobierno del cambio lo permeó la corrupción. Ese fue el reconocimiento que hizo el presidente Gustavo Petro, sin mencionar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es sin duda el mayor escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Petro, que dice que él saca a cualquiera que tenga sospecha de corrupción. No ha pasado con César Manrique, director de Función Pública, que aparece al mismo nivel de Olmedo López en el organigrama de la empresa criminal de la que habla la Fiscalía. Tampoco ha pasado ni ha sacado a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ni a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, ahora premiada con una notaría, a pesar de ser mencionada como la persona que direccionaba contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar, en los que estaban interesados indebidamente congresistas de la Comisión Tercera. En este entramado, la Fiscalía reveló que aunque iban por más plata a través del Pastuso, el contratista que les sirvió de parapeto, se quedaron con más de 108.000 millones de pesos en contratos adjudicados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a cambio de una coima del 13% y un punto adicional para Sneider Pinilla. Lo último de las investigaciones sobre el asesinato de Pedro Pechuga, el hombre de Esmeralda Santa Rosa, el hombre que fue jefe del esquema de seguridad de Víctor Carranza. Hemos conocido más detalles de lo que fue este asesinato a través de los investigadores aquí del CTI, de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana. Han dicho que el esmeraldero se encontraba en su casa en el conjunto residencial Bosques del Marqués, salió al primer piso y efectivamente confirman que se trató de un francotirador que estaba apostado hacia unos 60 metros de distancia en la montaña. El esmeraldero estaba viviendo, según las investigaciones, hace 20 días en este conjunto residencial en una casa apartamento dúplex, totalmente blindado. Salió al primer piso. 8 de la mañana, 38 minutos. Aurelio, ¿recuerda usted que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo al terminar su mandato el 31 de diciembre del año pasado que dejaba una ciudad en obra y que íbamos a tener muchos líos porque no solamente estaba la construcción del metro de Bogotá, sino que se estaban desarrollando diferentes obras por parte de contratistas, el IDU verificando, mucho trabajo en las calles? Venimos a enterarnos ahora, Aurelio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 8 meses después, que
en la mayoría de esas obras que estaban marchando hay retrasos de meses, retrasos de años en algunas de ellas y unos sobrecostos que dan vergüenza realmente, porque no se entiende cómo es posible que no seamos capaces, no solo en Bogotá, sino en general en el país, de tener rigor y de que los contratistas de obra cumplan con los plazos prometidos. Sí, lo que no nos dijo la alcaldesa era que obras que estaban planificadas para el 2025, para el 2026, van a terminarse en el 2028, 2029. Esa parte tampoco lo dijo. Y creo que lo más icónico de esto es lo de la 68. Lo de la avenida 68, Transmilenio por la 68, para ser más precisos. Y la verdad es que hay un desconcierto total. Preguntan, ¿cuáles obras van atrasadas? Dicen, todas van atrasadas. Entonces, la verdad es que aquí a la ciudad se le dijo una cosa y la realidad era otra. Mire, 76 obras con retraso, de acuerdo con las cifras que tiene en sus manos el IDU, entre ellas, por supuesto, la más visible y la que puede tener mayores implicaciones por el tamaño de la vía es Transmilenio por la avenida 68, pero también están muchas otras. Están, por ejemplo, la avenida Ciudad de Cali, está la avenida Laureano Gómez, está, por ejemplo, lo que pasó con los corredores verdes. Hay muchos elementos que hoy están retrasados, obras que están atrasadas en Bogotá. El doctor Eduardo Molano es el director del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Doctor Molano, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Orlando Molano, un saludo especial a Aurelio y a su mesa de trabajo y a los oyentes. Gracias por la invitación. Doctor Molano, usted en el arqueo, en el momento en el que su antecesor Diego Corredor le hace entrega del puesto, ¿ustedes recibieron esos faltantes? Cuando uno hace un inventario, cuando hay un empalme, ¿la anterior administración les informó sobre esos retrasos en estas 76 obras, según lo que usted ha reportado? Sí, Ricardo, en algunos casos nos dieron las reprogramaciones y las prórrogas. Es que acá hay un poco que diferenciar los temas contractuales, porque es ahí donde se genera, digamos, las imprecisiones. Un contrato, digamos, jurídicamente puede estar a 5 años, como los que ustedes se refieren. Hablo de la 68, un contrato que estaba 2020-2025, y ha tenido reprogramaciones. Al tener las reprogramaciones, efectivamente, jurídicamente el contrato sigue y, digamos, jurídicamente está perfecto. Claro, cuando ya nos dicen, pero venga, explíquenos a qué se refiere con estas reprogramaciones, esto quiere decir que efectivamente el contrato que estaba para 2025, pues ya no se va a entregar en el 2025. Le doy un ejemplo con la 68 y ya hablamos de otros. Le voy a dar, por ejemplo, el corredor de la 68 es un corredor que tiene 17.07 kilómetros, tiene 9 tramos. En diciembre, cuando llegamos nosotros, eso es un contrato que es 2020-2025, pues debería estar en el 2023 en diciembre entre el 75 y el 80% de ejecución, en términos generales. El grupo 1 debería estar en el 73, lo recibimos en el 37. El grupo 2 en el 84, lo recibimos en el 40. El grupo 3 en el 67, lo recibimos en el 36. Y así sucesivamente. Le doy, por ejemplo, el tramo 6, que es el que tiene más retos, debería estar en el 94% y lo recibimos en el 27%. Así que, Ricardo, digamos, en promedio deberíamos estar en el 77% y la 68 la recibimos en el 38%. Pero pues le doy temas y ejemplos como la valorización. Aquí hay valorizaciones desde 1995, 2005, 2013 y 2018. Esas son 22 obras de valorización que en algunos casos ni siquiera se han empezado. Ricardo, hablo por ejemplo del puente de la 112, de la 112 con novena, ese puente no lo hemos empezado. Pero adicionalmente, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en la Laureano, que usted la menciona. Ese contrato tuvo 12 prórrogas, 4 suspensiones, y las 4 suspensiones sumaron 360 días, por ejemplo, 360 meses, perdón. Es un contrato que ya tiene 3 años y medio de retraso. Entonces, claro, esos 70 proyectos que usted suma, ninguno estaba al día, yo lo vengo diciendo, pues por supuesto, en todos los temas, en el Consejo, en el Congreso. Las obras tenían prórrogas y suspensiones que hacen que efectivamente hoy pues las obras tengan unas reprogramaciones y unos retrasos, Ricardo. Sí, le quiero preguntar sobre la avenida 68, doctor Molano, porque es seguramente la obra emblemática.
¿por qué se presenta ese retraso? Y quisiera preguntarle frente a los sobrecostos. Doctor Molano, hablan de sobrecostos cercanos a los 500 mil millones de pesos en la obra. Usted nos dice, son 9 tramos distintos. ¿Por qué se presenta ese retraso? Y quisiera confirmar con usted si el sobrecosto de la obra es $500 millón de pesos. Miren, acá tengo que decirlo también, Ricardo. Recuerdo, 2020 se firmaron los contratos y entró el COVID, entonces pues esto hace que efectivamente la obra tuviera reprogramaciones. Ahí empezamos con eso. Después, entonces, teníamos temas de personal y después, efectivamente, con los temas del hierro, que empezó a haber escasez de hierro en el mundo. Entonces, eso hizo que efectivamente la obra empezara a moverse. Con el tema de los costos, ¿qué es lo que pasa? Si una obra se mueve de un año al otro, pues tiene unos cambios de vigencia que tenemos que reprogramar, entonces efectivamente hay que subir los pagos. Hablo, por ejemplo, pues inclusive con el tema del concreto, con el tema del hierro, pues esos adicionales pues son imputables efectivamente a la obra. Cuando usted habla de los temas adicionales de la 68, sí, efectivamente lo que hemos encontrado son casi 500 mil millones de pesos, 444 mil millones de pesos. Entonces vienen varias cosas. Uno, por ejemplo, tiene temas de predio, Ricardo, que no se le entregaron al contratista. Hoy todavía me falta entregarle unos predios, ya estamos agilizando, estamos corriendo para entregar, pero no se le ven entregado. Eso quiere decir que el contratista, pues efectivamente no puede avanzar. Hay unos temas imputables que son efectivamente al IDU, otros que son imputables a los contratistas. Nosotros, lo insisto, Ricardo, aquí le damos las garantías a los contratistas, pero si efectivamente no cumplen, también incurrimos en sanciones, multas y en su caso la caducidad. En este momento, por ejemplo, ya procede para el tramo 6 de la 68 un proceso de caducidad. Si efectivamente el contratista no se pone al día, pues haremos efectiva, digamos, este tema administrativo. ¿Ese qué tramo es, doctor Molano? El tramo 6 de la 68 que entraría en caducidad. Es el tramo, para que ustedes lo tengan casi que del Simón Bolívar, es el de la 44, cuando uno sube, pues la 44, que es como la 53, Ricardo, que va hasta la Cruz Roja, para que usted lo tenga en la cabeza. Sí, perfecto. Pues, Víctor, preguntas para el doctor Molano. Sí, doctor Molano, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo van a entregar la 68? Porque sí se ven algunos avances, por ejemplo, ese puente que están terminando de construir sobre la 26, ¿no? Y hay otro puente llegando a la 100. También hay otro puente que están terminando de construir y que va por la avenida Suba, sobre la 68 cuando se convierte en la 100, pero hay otros tramos donde la gente no ve obreros, ve las lonas verdes y azules y no se ven avances de obra. Finalmente, ¿cuándo van a entregar la 68? Víctor, muy importante. Mire, yo quiero diferenciar los dos temas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, haciendo planes de contingencia con todos los contratistas, no solamente con este, sino con todas. Y así usted está viendo que ya logramos entregar la Guayacanes, que faltaba 5.4 kilómetros, lo entregamos en los primeros 100 días, eso lo aceleramos 3 meses. Los puentes a los que usted hace referencia los estamos acelerando porque además necesitamos movilidad, entonces nos estamos concentrando en ese. Usted ya vio, por ejemplo, el de la 26 con 68, que lo entregamos 4 meses antes. Estamos acelerando el de la 100 con Suba. Ese es un puente que debería estar para el año entrante, lo estamos acelerando para entregarlo en diciembre de este año. Ese es el tramo 8. Estamos moviéndonos en cada uno, digamos, de los sitios donde efectivamente podemos. Donde no, los contratistas pues ya entran en procesos de sanciones y demás. Pero lo ideal es entregar todas las 68, Víctor, en el 2027 para lograr nivelar los cronogramas. Pero, por ejemplo, miren la 170, 183 con Boyacá, esa es otra obra que tiene casi 2 años y medio de retraso. Lo que estamos haciendo, Víctor, es habilitando parcialmente lo que se vaya terminando. Hace 15 días habilitamos la 170, 183 sur norte para que la gente pueda subir a la autopista. Esperamos en diciembre poderlo, digamos, habilitar el costado occidental. La 127 con Boyacá, Ricardo y Víctor, esta es una obra que tiene 3 años y 2 meses de retraso por todo el tema de movimientos de tierra y demás.
Esa obra está también para el año entrante, la vamos a habilitar este año, solo el pulpo, y el año entrante vamos a terminar todo lo que es el espacio público. Pero lo que estamos haciendo desde el IDU es, primero, digamos, apretando a los contratistas, segundo, pues sancionando, multando, y en temas de caducidad también lo estamos haciendo, pero sobre todo tratar de habilitar lo que vayamos terminando, Víctor. Sí, pero ¿qué tanto van a apretar, doctor Molano? Porque estaba recordando tal vez una de las medidas que tomó la alcaldesa, la entonces alcaldesa Claudia López, por las obras en la 92 y en la 94 entre Carrera Séptima y NQS, tomar posesión, declarar la caducidad y poner contratistas de la alcaldía a ejecutar las obras. ¿En qué fase están ustedes? ¿Están pensando en lo mismo para estas obras que hoy tienen el retraso? En algunos casos sí, la verdad es que, por ejemplo, estamos avanzando y hemos dejado, digamos, esto tiene unos temas jurídicos que Héctor sabe, yo no puedo, digamos, tomar posesión hasta que no se cumplan todos los procesos jurídicos, pero ya tenemos unos temas muy avanzados. Ya, por ejemplo, en el sur estamos tomando posesión de algunas de las obras, que son obras pues no tan grandes como estas, pero estamos tomando posesión. Tenemos algunos contratistas que ya están en proceso de caducidad. Hoy en día hemos impuesto multas por más de 20.000 millones de pesos. A un solo contratista, por ejemplo, fueron 4.500 millones de pesos. Esto es una multa que efectivamente pues hace que la empresa pues ya no tenga cómo reaccionar, así que estamos tomando posesión. En algunos casos pues tendremos que entrar a licitar nuevamente, y lo repito, lo más importante para el Instituto de Desarrollo Urbano es entregar las obras y no tener un edificio jurídico acá de sanciones, multas y caducidades, pero pues también tenemos esa opción y la usaremos en caso de ser necesario. Sí, pero ¿y cómo se tasan esas multas, director? ¿Y con base en qué se imponen y si es únicamente en plazos no cumplidos? No, hay de todo, no solamente en los plazos, sino también en la calidad y no cumplimiento efectivamente de los hitos que se tenga en obra. El contrato ya lo define, cada contrato tiene unos porcentajes y cada uno tiene una característica independiente. Por eso mismo nosotros no podemos tomar, digamos, un precio per se o a decisión del director, sino ya el contrato define esos precios. Así que en la medida en que, digamos, se van multando o sancionando, pues la interventoría también nos define cuál es el costo o cuál es, digamos, el valor de la multa. En algunos casos se ponen al día, la verdad es que eso ayuda también un poco a presionar, lo hemos visto y está funcionando. Entonces los contratistas ya, digamos, están reaccionando no solamente por la multa, una multa de 400 millones pues hace que un contratista pues efectivamente reaccione. Pero cuando ya no tienen los recursos ni por uno ni por el otro lado, pues ya tenemos que entrar en los procesos o de cesión o efectivamente en la caducidad. Sí, doctor Molano, una pregunta final. ¿Cuándo podremos ver los bogotanos en pleno funcionamiento una obra tan importante como la Avenida 68? El presidente Petro se ha metido en la discusión política porque él dice que él proponía un tranvía y no le hicieron caso, pero es una discusión superada. ¿Cuándo podemos tener, porque hay avances en algunos puntos, así es, el puente sobre la Floresta, está casi listo el puente sobre la avenida Suba, la Suba cruza por encima de la avenida 68. ¿En qué momento, en cuánto tiempo podría estar más o menos operativa de buena manera la troncal Transmilenio de la avenida 68? Ricardo, nosotros vamos, como usted está viendo, ir habilitando lo que se va terminando. En diciembre nosotros debemos ya tener efectivamente el de la 100 con Suba, lo habilitaremos para mixto. Recuerde que este puente es para el Transmilenio. Lo que estamos buscando es tratar de conectar Transmilenio con la 68 y yo lo que calculo es que en el 2026, digamos el primer semestre, ya logremos conectar las Américas 68-26, o sea, ahí ya tendríamos Transmilenio. Vamos a buscar cómo conectamos la novena, que usted la ha visto muy avanzada. Yo la verdad tengo fe en que el contratista del tramo 6 de verdad logre salir de esto, Víctor, y logremos conectar la novena, pues por supuesto en la 68, que es la 100, hacia la avenida Suba, que la tenemos muy avanzada también, y conectar ese Transmilenio. Los retos pues sería tramo 6, tramo 1, que es en Venecia, por todo el tema de los puentes,
y el tramo 9 por Pedregal, y que se va a conectar efectivamente con Transmilenio de la carrera séptima 99-200. Ahí tendremos que hacer una lágrima para que los buses se regresen y se conecten con la avenida Suba. Así que lo que vayamos terminando, yo calculo, para contestarle la pregunta, es que entre el 2026 y 2027 ya tengamos todas las 68 articuladas. Doctor Molano, muchas gracias. A ustedes por la invitación, Ricardo, y un saludo a la mesa de trabajo a los oyentes. 8:53 minutos, ya regresamos para hablar de lo que está pasando con las obras retrasadas en Bogotá, pero antes vamos a los Olímpicos de París, Juan Camilo, porque a esta hora hay competencia de pesas, usted lo había anticipado, compite Jenny Álvarez y nos va bien, vamos bien, es posible que tengamos medalla, Juan. Sí, señor, ya realizó 2 intentos de arranque. Recuerde que las pesas se dividen en 2 modalidades, arranque y envión. Todas las competidoras tienen que hacer ambas modalidades. Arranque es levantar la pesa en un solo movimiento, envión es hacerlo en 2. Jenny ya realizó sus 2 primeros intentos en arranque y en el segundo levantó 103, fue un intento válido y va a intentar 105 en la última oportunidad. Le quedarán después los 3 intentos del envión y el mejor intento de cada uno se sumará y dará el puntaje final, es decir, hoy habrá medalla en esta modalidad y puede ser la colombiana Jenny Álvarez, lo ha hecho muy bien. ¿Usted hace pesas, Juan Camilo? Sí, pero de vez en cuando y de forma amateur. Le pregunto, no, pero es para que les explique, no es para nada distinto, a los oyentes y a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube, lo que significa levantar 105 kilos de una sola, o sea, porque no pasa por los hombros, ¿no es verdad? Kilos, de una. No, de una, eso es desde el suelo hasta encima de la cabeza y pues 100 kilos es casi el doble de peso de Jenny Álvarez, que pesa 59. Viene la colombiana, viene la colombiana. Escuchamos a Caracol Sports. Ahí va con su sonrisa, Ricardo. La sonrisa de la colombiana es una cosa impresionante. Divina, una sonrisa perfecta. Una de las fortalezas de Jenny es el envión. Así es, ella quedó campeona mundial en Bogotá 2022 en el ejercicio del envión. Vamos Colombia, vamos Jenny. Ale con el alma eso, Jenny, vamos. Bien arriba el balón. Aprieta, sí. Aprieta, quieta, excelente resultado de Jenny. Juan. Muy bien. Juan Camilo, lo logra, 105 kilos. Sí, señor, lo logró, 105 kilos, lo hizo de buena manera y se pone ahí en la sumatoria. Hasta ahora era quinta. Ahora es segunda en la sumatoria. Le faltan los 3 intentos del envión. Esto fue el arranque. Bien decían en Caracol Sports, su especialidad es el envión. Es decir, todavía no ha participado en lo que ella es la mejor. Pues lo veo con buena cara, Juan Camilo. Puede ser la segunda medalla para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Obviamente hay que esperar porque todo sucede y las pesas son complicadas. 8:56, una pausa. En Mañanas Blue. En segundos hablamos con el exdirector del IDU en respuesta a lo que está diciendo la administración del alcalde Fernando Galán. Retraso 76. Les he dicho que para ser felices hay que tener buenas relaciones. Y para tener buenas relaciones hay que tener una buena comunicación, una comunicación efectiva. Y la base de una comunicación efectiva es la escucha. Hoy quisiera insistir en que nosotros percibimos todos los sonidos, todos los ruidos, todos los mensajes que a nuestro alrededor se generan, pero que no podemos dejarnos impactar por todos ellos sin hacer una experiencia de filtro, sin ser capaces de entender por qué y para qué cada una de las experiencias. Hay que filtrarlas pensando si son verdad, pensando si nos interesan realmente, pensando si son útiles, pensando si nos aportan. Hay muchas de esas expresiones, de esas manifestaciones que simplemente oímos pero no escuchamos, oímos pero no nos apropiamos de ellas. Hoy tendrías que revisar cuáles son los filtros que usas a la escucha de las cosas, de las personas que están a tu alrededor. Ánimo, tú sabes. Las revelaciones que hizo la Fiscalía en una audiencia que duró más de 6 horas en los juzgados de Palo Quemao, dando a conocer detalles de hasta dónde llegó lo que calificó como una empresa criminal
vinculada al escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hablo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este escándalo ha vinculado presuntamente a varios hombres muy cercanos, alfiles del presidente Gustavo Petro. No solamente ratificó la Fiscalía que estaría involucrado en todo el escándalo el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y saliente director nacional de inteligencia, todavía ejerciendo en funciones, Carlos Ramón González del Partido Verde, sino también su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y un nombre que cada vez toma más fuerza en el escándalo, el director de la Función Pública, César Manrique, un hombre que estaría involucrado en este escándalo de corrupción, de acuerdo con lo que ha señalado directamente Olmedo López y Sneider Pinilla, un hombre que ya había estado vinculado a casos de corrupción presuntamente cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, analiza el discurso del presidente Gustavo Petro al completarse 2 años de su mandato. Esto fue lo que nos dijo en Mañanas Blue. Lo primero es que claro que han sido 2 años, digamos, complejos, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años que han sido inclusive difíciles para muchos de los sectores, digamos, económicos, dentro del cual, pues, sin duda alguna hay que destacar cosas buenas, uno hay que ser justo en esto, y yo dentro de las cosas buenas destacaría muy especialmente, digamos, lo que se ha hecho respecto del tema de déficit fiscal relacionado específicamente con los combustibles. Ahí hay un esfuerzo inmenso, es un esfuerzo que incluso yo diría pudo haber tenido un costo político que, bueno, es muy bueno que el gobierno haya decidido asumirlo y tiene que terminar de hacer ese ejercicio. Dijo que había invertido 40 billones de pesos el gobierno para tapar ese hueco en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. Lo dijo anoche el presidente Petro, 40 billones de pesos. Eso es cierto, Ricardo, eso es cierto, y yo creo que el primer reconocimiento importante desde el punto de vista macroeconómico que hay que hacerle pues a los ministros de Hacienda, a los 2 ministros de Hacienda que ha habido y al presidente, por supuesto, es ese, porque para... 9 de la mañana en punto. El café ha venido jalonando al sector agropecuario de acuerdo con el desempeño de los últimos meses. La producción colombiana de café en julio registró un crecimiento del 22% frente al mismo mes de 2023, reporta la Federación Nacional de Cafeteros. En el séptimo mes la producción fue de 1,16 millones de sacos. Con esto, Colombia alcanza 12,35 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que representa un crecimiento del 16%. En los 10 meses del año cafetero, la cifra refleja un aumento del 20%.